Hola, buenas tardes, señor director, miembros del patronato, amigos todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia organizada por la Fundación Luis Jiménez Lorente. Los que ya habéis venido sabéis que yo soy breve y que solo hago que poner en valor a Luis Jiménez Lorente, que además de farmacéutico fue un coleccionista y estudioso de la cartografía histórica y que en 2003 puso a disposición de esta Universidad Politécnica de Valencia sus fondos bibliográficos y cartográficos, así como sus investigaciones, constituyendo esta fundación de carácter educativo, cultural, científico y de fomento de la investigación. Quiero desde aquí agradecer a nuestro director, Francisco García, no solo el honor que supone contar con él por su bagaje y sus conocimientos, sino por su dedicación continua e incansable a la Fundación, así como a Marisa Jiménez por todo el trabajo realizado. En nuestros encuentros hemos hablado, por supuesto, de cartografía, de mapas y de portulanos, pero también de los que se valieron de ellos, de intrépidos navegantes, de soldados, aventureros y comerciantes ávidos de oro y plata, de especias o de seda, y de los sanguinarios piratas y corsarios que cruzaban los mares para apropiarse de esas riquezas. Nos faltaba, pues, hablar de aquellos que lo hacían en escarpadas sierras y polvorientos caminos, los bandoleros. Figuras controvertidas y románticas, héroes justicieros para algunos, crueles y despiadados ladrones para otros. Y para hablarnos de bandolerismo en Andalucía, hoy contamos con nuestro orador, Carlos Olavarrieta Jurado. Carlos nació en La Coruña en 1964, pero estudió en el Colegio del Pilar, en Valencia. Y aquí hago un inciso porque es lo más importante. Es que nos presentó a mi marido y a mí. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y registrador de la propiedad desde el año 1998. Es miembro del Comité Científico de las Jornadas sobre el Bandolerismo en Andalucía que se celebran desde el año 2015 en la población de Alameda, Málaga, y anteriormente desde el año 1997 en Jauja, Córdoba. Ha publicado 4 libros sobre la materia en coautoría con don José Antonio Rodríguez Martín. Los niños de Écija, en 2011, Bandolerismo en Andalucía desde los niños de Écija a José María el Tempranillo, 1818-1828, que publicó en 2013, Juan Caballero, Bandolero de Estepa, en 2016, y Bandolerismo en Córdoba durante la Guerra de la Independencia, en 2021. Asimismo, es autor de numerosas conferencias y comunicaciones recogidas en las actas que se publican anualmente en las jornadas sobre el bandolerismo. Ha impartido conferencias sobre bandolerismo y ha presentado sus libros en poblaciones como Ronda, Valencia, Estella, Javea, Osuna, Écija, Antequera y Sevilla. Bienvenido, Carlos, te escuchamos. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar quería dar las gracias a la Fundación Jiménez Lorente por esta oportunidad y a mi amiga Merche, que bueno, no sé, lo de haberte presentado a Fernando, no sé si sea bueno o malo, pero en fin, efectivamente, aún me acuerdo de aquellos años en el Colegio del Pilar. Bueno, vamos a hablar del tema del bandolerismo, el bandolerismo romántico, que es el que abarca el periodo temporal de 1800 a 1830. Es importante esto de la palabra romántico porque si no quedaría bandolerismo en España y entonces tendríamos que hablar de salteadores de caminos, canales, puentes y puertos del Estado actuales, que también los hay. Lo primero, vamos a distinguir qué es un bandolero y qué es un bandido, porque incluso hasta la Real Academia Española los confunde, ¿no? Hablan del que asalta en despoblado, del que comete el latrocinio en despoblado. El origen de la palabra bandolero y bandido tiene un origen común. Es una palabra gótica, alemana, ban, que en un principio designaba una enseña, estandarte o pendón o bando, pero bando como enseña. De ahí pasó a designar los que se reunían por bando bajo estandarte, seña o pendón. Esta palabra pasa de la corona aragonesa, pasa al valenciano, al catalán y se le introduce la L típica de estos lenguajes, de tal forma que de bando pasa a bandol y los que se reunían bajo bando, bandulers. De ahí la toma también el español. Mientras que el bandido es una palabra que proviene de Italia y la trae la soldadesca española en las guerras italianas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Por qué el bandolero tiene una connotación positiva y el bandido tiene una connotación peyorativa? Porque cuando uno se le dice un bandolero o alguien al bandolero, pues bueno, parece que se le está haciendo una gracieta, mientras que si habla de bandido, pues ya no hace tanta gracia.
El tema fundamental venía precisamente por el origen también de esta palabra, es decir, los señores feudales en la Edad Media, cuando reunían a sus mesnadas para luchar contra facciones opuestas, ya fuera por criterios sociales, económicos o políticos, pues reunían a sus mesnadas por bando, es decir, los llamaban por bando, de tal gente que la gente que iba a ayudarles, pues se comprometía con ellos y luchaban por su causa. Si eran derrotados, como muchas veces pasaba, esta gente quedaba absolutamente privada de todo, de posesiones, de propiedades, de tal forma que quedaban vacantes, es decir, quedaban como una especie de laguna intermedia sin saber qué hacer. ¿Qué hacían? Estaban en el monte y entonces depredaban, pero depredaban solamente lo justo para sustentarse, porque no eran asesinos, ni eran violadores, ni eran bandidos, ni eran salteadores de caminos. De ahí viene la connotación positiva de bandolero. Sin embargo, con bandido es diferente, es decir, es el salteador de caminos que no solamente roba, sino que mata y a veces maltrata al viajero. Covarrubias, en 1611, ya introduce en el Tesoro de la Lengua Hispánica, del 1611, ya introduce esa confusión, porque dice, al definir bandolero, dice que hay dos clases de bandolero. Los que asaltan al caminante y solamente se contentan con sustraerle para sustentarse, o, dice él textualmente, los que derechamente son salteadores de caminos y no contentos con asaltar al caminante para robarle todo lo que tienen, lo maltratan e incluso a veces llegan a matarlo. De ahí llega esta confusión entre la palabra bandido o bandolero y sobre todo esta connotación negativa y positiva de uno y otro. El bandolerismo romántico se da fundamentalmente en la época de Fernando VII. Este rey comienza a reinar en 1814 y muere en 1833. El problema que tiene este monarca, que ha sido tratado por muchos como el peor monarca de la historia de España, el rey felón, en fin, el traidor, y eso que era el rey deseado, el problema que tiene este monarca es que en ninguna de las biografías que existen sobre este monarca se trata el tema del bandolerismo. Es decir, no existe. Y sin embargo, fue una auténtica lacra social durante el reinado de este rey, de tal forma que le obligó a conceder varios indultos a los bandoleros por no poder con ellos. El mejor hispanista que ha existido en España, Richard Ford, en su libro Handbook of Spain, relata varias frases fantásticas. Él dice, por ejemplo, que un volumen sobre España sin bandoleros sería tan insípido como una olla sin tocino. Igualmente hace referencia a que empieza el prólogo diciendo: fue nuestro destino, para que vean ustedes la potencia, la fuerza que tenía el bandolerismo en la época de este monarca, fue nuestro destino viajar por la península ibérica cuando Fernando VII era el rey de España y José María el amo de Andalucía. Se estaba refiriendo a José María el Tempranillo. De hecho, entre los propios ladrones o los propios salteadores se popularizó una frase en la cual se tomó de la camarilla de ministros de Fernando VII porque, claro, como había reinado después de la guerra, aquello era un caos. Y entonces ellos mismos decían una coplilla que era lo siguiente: larga vida al rey Fernando y continuemos robando. Porque, en fin, como decía también Richard Ford, y ahora pondré un ejemplo, España era un auténtico hervidero de bandidos. Todos los caminos estaban infestados de bandidos. Y voy a contar como anécdota lo que le pasó al edecán de Godoy en el año 1808, de camino hacia Écija. El edecán no es más ni nada que una deformación españolista de la palabra francesa aide du camp. Tenía que ir a Sevilla, entonces de camino a Sevilla paró en Écija. Antes de llegar a Écija fue asaltado por una cuadrilla de bandoleros que lo desvalijaron, hizo noche en Écija y entonces le pidió al corregidor de Écija que por favor que le prestara, ya que era el edecán de Godoy, para poder continuar viaje a Sevilla. Por supuesto, el corregidor, una vez subió por sentado, le dio todo lo que necesitaba y al día siguiente salió de Écija camino a Sevilla y fue asaltado otra vez por la misma partida que lo estaba esperando y lo volvieron a desvalijar. O sea que era absolutamente un sistema caótico. Bueno, pues ninguna biografía sobre este monarca trata el tema del bandolerismo, porque en España el bandolerismo ha sido un tema en estas dos vertientes: maltratado y maltratado. Maltratado porque ninguna universidad española se lo ha tomado en serio. Han pasado de puntillas sobre el asunto y no han querido saber nada de ello. Y maltratado porque las veces que se han aproximado a él ha sido a base de novelas de Manta y Trabuco o tradiciones orales, chascarrillos e historietas, sin profundizar en los archivos para ver verdaderamente cuál era la historia y cuál era el fenómeno que asoló el reinado de este monarca. ¿Quiénes fueron
los que dieron a conocer el bandolerismo español en Europa? Bueno, pues los viajeros de principios del 19 y finales del 18, ingleses, alemanes, franceses, porque en esa época se popularizó una institución que se llamó el Grand Tour. El Grand Tour no era ni más ni menos que un viaje iniciático que hacían los jóvenes de las clases pudientes de esos países para visitar otros países de pasados históricos y pasados gloriosos, pero que habían caído ya, pues digamos, un poco en la ruina, ¿no? Entre ellos Grecia, Italia, Egipto y, por supuesto, España. Entonces, estos primeros viajeros, dependiendo de por dónde entraran, si eran franceses o alemanes, entraban, como hemos visto, por ahí, por el norte de Cataluña, bajaban hasta Valencia, llegaban hasta Andalucía y subían pasaban por Madrid y luego se iban por la parte de arriba. Mientras que los ingleses desembarcaban en puertos como Bilbao o Santurce para llegar a hacer el mismo camino pero a la inversa. Llegaban a Madrid, bajaban a Andalucía, visitaban Valencia y Barcelona, Aragón y volvían a salir por el País Vasco. Estos primeros viajeros son los primeros turistas. Ellos venían aquí, visitaban absolutamente todo lo que podían y tomaban anotaciones de todo: geográficas, cartográficas, biológicas, orográficas y, por supuesto, también paisajísticas y del paisanaje. Claro, cuando uno viene a España, lo primero que llama la atención, ¿qué es? Pues el toro, el torero, el contrabandista, la maja, el majo y el bandolero. Es lo que más les llamó la atención. Y estos son los que popularizan, cuando vuelven y publican sus famosos libros de viaje, de hecho todas estas láminas son de esos libros de viajes, la imagen del bandolerismo español en Europa. De tal forma que incluso hubo no solamente viajeros, sino muchas viajeras que vinieron a España, algunas de ellas confesando en el libro con la secreta intención de ser asaltadas por algún bandolero, porque, claro, los habían vendido como morenos, altos, de patillas, guapos, tal, cuando eran todo lo contrario, eran auténticos. Había alguno que lo llamaban el manco porque no tenía era manco de los dos brazos, que no nos explicamos cómo podía subir al caballo y cómo podía disparar un trabuco, pero se llamaba así, Pedro Villalba el manco, y además decían manco de las dos extremidades. Estos láminas son de libros de viajes de estos ingleses, y aquí, por ejemplo, tenemos, este es importante, Geoffrey Lewis, porque veremos más adelante, tuvo ocasión en casa de Richard Ford de conocer a José María el Tempranillo, y le hizo 2 dibujos que los veremos más adelante. Como ven, eran paisajistas, se dedicaban a hacer... Este libro está en Sketches of Spain, 1835, pues eso, paisajes de ronda y figuras, como por ejemplo el picador, con barriga y todo. Si lo ven ahí, apostado, con barriga y todo. Bueno, ¿cuáles eran las penas a las que se enfrentaban los bandoleros? La primera, sobre todo, la horca. Si los enganchaban, había 2 cadenas, es decir, dos muertes, o sea, 2 penas de ejecución: la horca y el garrote. Hasta 1832 subsistieron las 2, siendo más popular la horca que el garrote. Y a partir de 1832 se deroga la horca y se instaura solamente las 3 clases de garrote que ahora explicaré. Entonces, en la horca, una vez ahorcado o cuando los agarrotaban, los descuartizaban, ponían y fijaban cada miembro del bandolero o del bandido en los puntos del camino en donde hubiera cometido sus asaltos, y la cabeza la ponían en el punto principal donde hubiese cometido su asalto o su robo más memorable o más trágico. Este es un dibujo que desapareció, existe solamente en muy pocas copias de ellas, pues es de un bandolero contemplando la cabeza de su compañero. De hecho, aquí tenemos la cuenta del verdugo Andrés Cabezas del año 1817. Espérate que no veo. Y fíjense ustedes, no sé si lo podrán ver, ahí dice: por la ejecución de justicia, la segunda línea, por la operación de descuartizo de los 2 reos, de dividirles sus miembros a razón de 8 ducados cada uno, por fijar los miembros de los cadáveres en el sitio que se señaló a 8 ducados cada uno, por 10 escarpias para colgar los cuartos. Los escarpias son los clavos grandes de metal para fijarlos, por un serón, o sea, por un saco para echar los cuartos en él, y sogas que se necesitaron para asegurar la madera en el carro,
y luego sigue diciendo por un martillo, y creo que dice por ahí por un serrucho. Habla por ahí por un serrucho, me parece, no lo veo ahora, por un martillo, por 3 mazos de color. Bueno, luego sigue diciendo por conducir los cadáveres a la mesa del rey para ser descuartizados. Los cadáveres, la mesa del rey era el sitio que toda población tenía, y que era como una especie de piedra en donde se llevaban los reos una vez ejecutados y se les descuartizaba. Como ven, se llamaba Andrés Cabezas, lo pone ahí, cuenta que yo, Andrés Cabezas, tiene gracia porque se llamaba Andrés Cabezas, pero luego descubrimos que no era Cabezas, era un mote, porque los ejecutaba en horca. Se llamaba Andrés Doncel, alias Cabezas. Normal, porque claro, los ejecutaba todos en horca y le pusieron el mote de Cabezas. Y tiene también muy gracioso, por fin ustedes, bueno, particular. Al final, fíjense ustedes el hombre como sumaba, y decía, cada partida compone un total de 4.122 reales, salvo hierro de pluma o suma. O sea que, a pesar de ser un verdugo, pues era bastante fino en todo lo que escribía. Y si no, pues a partir de 1832 se les agarrotaba. En 1832 se dicta un Real Decreto, se llama, sí, una Real Cédula, en donde se establecen las 3 clases de garrote. Normalmente el garrote más conocido es el garrote vil, pero se establecen 3 clases de garrote: el garrote ordinario, el garrote noble y el garrote vil. El fin era el mismo en todos, es decir, acababas agarrotado. La diferencia fundamental es que el garrote noble estaba solamente reservado a los nobles y el garrote vil y ordinario al pueblo en general. Iban vestidos, les ponían una opa amarilla y un birrete amarillo. Una opa es como una especie de túnica, como las que llevan los sacerdotes. Y en el garrote ordinario estaba reservado para los delitos, digamos, normales. El garrote vil para los delitos especialmente infamantes, entre ellos estaba el bandolerismo. Y el garrote noble para los delitos ordinarios e infamantes, pero si eras noble, pues te aplicaban el garrote noble. ¿La diferencia cuál era? Pues que en el garrote ordinario y el garrote ordinario y el vil ibas en burro, al cadalso, en el garrote noble a caballo. Nada más. El paseillo te lo hacían igual y la música era la misma. La música hacían un redoble de tambor, que de ahí viene la expresión, ahora lo contaré, a las que se les había aflojado la tripa para que emitieran un sonido ronco, porque iban de camino a la muerte. Es lo que se conoce como cajas destempladas. Por eso la expresión cajas destempladas, cuando alguien utiliza esa expresión, es ir pues, a lo que te toque, es decir, a donde sea. De hecho, si alguien quiere oír ese sonido, no tiene más que acudir a cualquier procesión de Semana Santa, porque los redobles de tambor también les aflojan la tripa, ponen las cajas destempladas para evitar el sonido alegre que producen los tamborcillos, ya que estamos hablando pues, de la muerte de Cristo. El sonido es muy típico y de ahí viene la expresión cajas destempladas. En España, el que dio fama al bandolerismo, pero desde un punto de vista muy negativo para todos los estudiosos del mismo, porque este fue el verdadero causante de que, ¿cómo diría yo?, de que en España el bandolerismo haya sido un tema absolutamente maltratado, fue este personaje, Manuel Fernández y González, que publicó infinidad de novelas sobre el particular. Todas las novelas de este hombre son novelas de Maite Trabuco, no aportan nada desde el punto de vista histórico, no valen para nada, ni siquiera son buenas, digamos, desde el punto de vista de la prosa ni del literario. Lo que pasa es que causaron un furor a finales del siglo XIX. Y entonces, este hombre, uno de cuyos negros era Blasco Ibáñez, que es que le trabajó para él, este hombre, cuando ya la novela la había liado de tal modo que ya no sabía por dónde salir, metía a todos los personajes en un barco, los mandaba para América y hacía que el barco se hundiera en mitad del Atlántico. De hecho, sus detractores hacían un juego de palabras con su nombre y apellidos, Manuel Fernández y González, diciendo mentiras, fabrico y gordas. Sí, se llevó a comprar hasta un carruaje y se puso como un escudo nobiliario allí, con el escudo y todo. Realmente las novelas de él pues son novelas de las típicas novelas que, pues eso que le voy a decir yo, pues el bandolero que rapta a una noble y la noble es guapísima y se enamora del bandolero que también es guapísimo, pero no se pueden casar y luego descubren que el bandolero era también un noble que la habían raptado y en fin. Nada, o sea, pasa si quieres y la haremos. Por ejemplo, tiene esta, Los 7 niños de Écija, tiene también esta, El rey de Sierra Morena, de José María el Tempranillo, pero vamos, ya le digo, son novelas que no aportan nada. Este es el gran culpable de que en España
el bandolerismo sea un tema mal tratado, porque mucha gente se ha quedado con todos estos cuentos, chascarrillos, historietas que este hombre contaba en las novelas. Vamos a hablar ya de bandoleros, ¿vale? El primer bandolero es, así de fama, de peso, digamos, es este, Diego Corrientes Mateo. En Andalucía es muy famoso, nació en Utrera, de hecho existe una copla que le cantan, que es Diego Corrientes Mateo, el ladrón de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría. Era mentira, aquí no socorría a nadie, es decir, siempre existe ese típico de bandolerismo como Robin Hood, que roba a los ricos, pasa a los pobres. Nada, mentira. Este hombre lo que sí que es verdad es que sí que fue un verdadero bandolero, es decir, entendemos por bandolero el que no comete delito de sangre. Siempre decimos que un bandolero puede transformarse en un bandido, pero que un bandido jamás puede ser un bandolero, porque ya lleva sangre en las manos. Este hombre se dedicaba al abigeato, es decir, al tráfico y robo de ganado, sobre todo de ganado caballar. Tiene de particular, como he dicho antes, nació en Utrera, tiene de particular que tuvo un enfrentamiento muy fuerte con el Real Oidor de la Audiencia de Sevilla, que se llamaba Francisco de Bruna y Ahumada. El Real Oidor es como si fuera el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia. El Francisco de Bruna y Ahumada, al que los sevillanos, con ese gracejo particular, lo llamaban el Señor del Gran Poder, porque detentaba un poder tremendo. Bueno, pues algo debió pasar entre ellos, y ahora contaré, porque había un odio, un enconamiento brutal. Sí que es cierta una historieta en el cual, porque eso sí que está documentado, en el cual un día habían puesto precio ya a su cabeza, entonces en la venta de la alcantarilla cerca de Utrera estaba el Francisco de Bruna que había ido allí a ver unas tierras que tenía cerca de la venta. Y se presentó Diego Corrientes con la cuadrilla entera. Y entonces cuando el Francisco de Bruna estaba subido en su calesa, se acercó el bandolero y le dijo algo así como: pues mire, don Francisco, que soy Diego Corrientes, y como sé que usted me estaba buscando, pues he venido aquí a presentarme. Y de paso que me he presentado, resulta que de cabalgar se me ha desabrochado la bota y he pensado, a ver si el señor Real Oidor me puede echar una mano y me ata a los corchetes de la bota. Y diciendo esto, sacó la bota del estribo y la puso sobre la calesa, obligando, con el trabuco en la mano, al Real Oidor a que le abrochara los corchetes. Tal fue la chulería que es el único bandolero que fue ejecutado el 30 de marzo de 1781, un Viernes Santo. Estaba prohibido por ley matar o ejecutar en un Viernes Santo. O sea, imagínense el enconamiento que este hombre tenía con él. Y de hecho se popularizó una copla que decían que cantaba este hombre, que decía: 25 calabozos tiene la cárcel de Utrera, 24 llevo andados, el más oscuro me queda. Es decir, ya la muerte. La siguiente cuadrilla, los 7 niños de Écija, que ha sido definida como la mayor constelación del infierno criminal. Esta cuadrilla estuvo activa de los años 1813 a 1818. Los 7 niños, como se les llamaba, porque decían que siempre eran 7, se iban renovando, mataban a uno, ponían a otro, mataban a 2, entraban 2, mataban a 3, entraban 3, es decir, siempre eran 7. Un número cabalístico, como los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, los 7 sabios de la antigua Grecia, las 7 maravillas del mundo antiguo. Es decir, realmente sí que es verdad que muchos de sus asaltos lo cometieron 7, pero había otros asaltos en los cuales los ejecutaban 5, 4 o incluso hasta 10, porque tenían una red de receptadores, encubridores y espías brutales. La verdad es que fue la cuadrilla más salvaje, por así decir, de todas las cuantas ha existido. El golpe más memorable que dieron fue al mariscal de don José de Goyeneche y Barreda, conde de Huaqui. Conde de Huaqui porque había derrotado a los insurrectos en la batalla de Huaqui en 1814 en el Perú, creo que era. Entonces este hombre, al haber derrotado a los insurrectos, el rey Fernando VII lo llama a España para condecorarlo y para que ejerciera aquí de ministro. Él viene, llega en enero de 1815 y más tarde trae todo el equipaje de él, que llega a Cádiz en mitad de marzo de 1815. A mitad de marzo de 1815 sale todo su equipaje, que va compuesto de 30 carros, camino de Cádiz a Madrid. Entonces, llegan de Cádiz a Sevilla, Sevilla a Carmona, y de Carmona, cuando se dirigen... un poquito de agua, tengo la garganta fastidiada.
de Carmona, cuando se dirigen hacia Écija, son asaltados ahí, en la Venta Nueva. Este es un plano del Instituto Geográfico de 1908, Instituto Geográfico y Estadístico, de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico de 1908. Son asaltados ahí en la Venta Nueva. La raya verde es el trayecto que hicieron los bandoleros persiguiendo a los que portaban los carros hasta Fuentes de Andalucía, a tiro pelado. Esto sucede el 4 de abril de 1815, los bandoleros están apostados en mitad del camino, detrás de unos olivares, primero pasan unos arrieros, que eran pues, unos caminantes, pensando que eran ellos, les pegan una descarga de tiros, los arrieros se defienden y salen, y se van. Entonces los bandidos se dan cuenta de que efectivamente ese no eran los que llevaban los carros. Y a mitad de tarde aparecen efectivamente los carros, los 30 carros del equipaje del general, y son asaltados por los bandidos. Despedazan, y esto es importante, 4 carros, y los otros 26 los van persiguiendo hasta que se refugian en Fuentes de Andalucía y ya los bandidos salen corriendo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando llegan a Fuentes informan los conductores de lo que ha pasado y dicen textualmente que los bandidos se dirigieron literalmente a los 4 carros que sabían que eran donde estaban los objetos más valiosos del mariscal. Con lo cual, y eso sí que está apuntado en el archivo, el robo estaba orientado y premeditado. Sabían perfectamente a dónde dirigirse. Volvemos al tema anterior, es decir, España era un hervidero de bandidos. Y cuando es un hervidero de bandidos, existen espías, recetadores, encubridores. De tal forma que ellos sabían perfectamente a qué hora iba a pasar el equipaje y cuáles eran los carros que llevaban los objetos más valiosos. Este robo dio lugar a que el famoso Fernández y González, el que hemos visto antes, lo novelara e incluso sale también en la película de Curro Jiménez. Lo que pasa es que lo noveló de una manera diferente. En la película, no sé si se acuerdan, en la serie de Curro Jiménez, hay un robo en donde asaltan objetos con destino al rey en una venta y varios carros. Lo que pasa es que él introdujo como motivo principal el que los bandidos llegan antes a la venta, y esa es la novela que él fabrica, dan una poción, un brebaje, dan un brebaje a todos los que están en la venta, los adormecen, y entonces se ponen ellos de venteros y de posaderos. De tal forma que cuando llega la escolta, son todos ellos los que los están esperando. Y entonces los asaltan, los desvalijan y salen. Eso es lo que Manuel González Fernández, pues, hizo así en las novelas, y la gente, pues hasta ese momento, hay veces que lo preguntan, ¿pero utilizaron un narcótico? No, utilizaron un narcótico, utilizaron trabucos y pistolas. Dentro, este es un personaje muy particular, José Ulla Tragabuches, que dicen que perteneció también a la cuadrilla de los niños de Écija. Tragabuches, en Andalucía, un buche es un pollino recién nacido adobado. Entonces, el mote no se lo pusieron a él, se lo pusieron a su padre porque se jugó una vez que él podía cepillarse de una sentada un pollino entero adobado y se lo comió. Y por eso lo llamaban, le pusieron el mote Tragabuches. Este fue torero, era un gitano de raza gitana, fue torero y luego bandido. Fue torero y está recogido en el Cosillo, toreó en 1802 en Salamanca con el hermano de Pedro Romero, Gaspar Romero, y entonces resulta que en ese momento mataron uno de los toros mató a Gaspar Romero y salió él, toreó los 6 toros y a decir de las crónicas lo hizo fantásticamente bien, de tal forma que se dedicó a torear. En 1814, cuando llega Fernando VII a España, se organizan corridas, porque era el rey deseado, se organizan corridas por toda España, y entonces un amigo suyo en Málaga, José Panchón, lo llama para que desde Ronda, porque este vivía en Ronda, baje a Málaga a torear. Él coge el caballo, sale por la noche de Ronda, pero con tan mala fortuna de que esa noche hay una tormenta, el caballo se encabrita, él se cae y se rompe el brazo. Entonces tiene que volver a Ronda de madrugada, porque está imposibilitado para torear. Cuando llega a Ronda, llama a su casa, no le abren, insiste, no le abren, insiste, no le abren, y claro, imagínense ustedes, hace 200 años, fíjense las patillas de boca de hacha que lleva este personaje, que no le abra la mujer. Pues el hombre empieza a ponerse nervioso, al final la mujer le abre, él entra en casa absolutamente desquiciado, buscando por todos los lados, debajo de la cama, en el armario, por todos los lados, porque tardaba, y no encuentra nada. De tal forma que la mujer, que era una gitana que se llamaba La Nena, todo esto está recogido en el Cosillo, o sea, no es una cosa que... La nena pues le hacía la conducta, le dice que parece mentira, que no se haya fiado de ella y tal. Entonces el hombre pues ya más sosegado, necesita agua, claro, antes no había grifos, entonces va a una tinaja
Y ahí estaba, escondido en la tinaja. Nada más y nada menos que el sacristán de la iglesia. Entonces sin decir palabras, saca una navaja, le rebana el cuello y luego coge a la nena, le asesta 14 puñaladas y la despeña por un balcón. Y dice la crónica que se une a la partida de los niños de Écija. Nosotros se tira al monte, lo que se llama tirarse al monte. Nosotros, mi compañero y yo, el que hemos escrito los libros en coautoría, hemos investigado más, o visto más de unos 15.000 folios para hacer el libro de los niños de Écija en los archivos. Nunca ha aparecido el nombre de Tragabuches en la partida, nunca. Pero ahora sí también hay que contar una cosa. Hubo un estudioso del bandolerismo de principios de siglo, de 1930, que eran Bernardo de Quirós y Ardila, que escribieron un libro sobre el bandolerismo. Lo que pasa es que ellos no citan fuentes. Al estar escrito antes de la guerra, muchos de los archivos han desaparecido, se quemaron. Y entonces ellos siguen, el libro sí que recogen que en la cárcel de Sevilla estaba preso uno de los integrantes de la partida que sí que existía, que se llamaba Salvador de la Fuente Minos. Y que entonces, antes de ser ajusticiado, él cantaba una coplilla, que ahora les voy a decir cuál es la coplilla, y cuando vean el significado de la coplilla entenderán qué tiene que ver con el Tragabuches. Y entonces le preguntaron, le dijeron, ¿quién te enseñó esta coplilla? Y él dijo, me la enseñó Tragabuches durante el tiempo que estuvo incorporado con nosotros en la cuadrilla de los niños de Écija, que además era el más salvaje de todos, porque no atendía ni a mujeres ni a niños, es decir, le daba exactamente igual. Y la coplilla decía lo siguiente: una mujer fue la causa de mi perdición primera, que no hay perdición de hombres que de mujeres no venga. Por eso tiene que ver con la famosa nena. El siguiente es un bandido madrileño, por eso he puesto especial referencia a Andalucía. Luis Candelas Cajigal, del cual habrán oído hablar mucho, la capa de Luis Candelas y todo esto. Bueno, este hombre vivía solamente a base de dar estafas. Este hombre solamente era un estafador, a base de triquiñuelas. De hecho, solamente utilizaba la violencia en momentos muy determinados, prácticamente casi nunca. El golpe más sonado de él él tenía un socio que se llamaba Mariano Balseiro, alias El Sastre. Entonces un día había una tienda en Madrid, en la calle Postas, que estaba dedicada a la venta de tejidos para los eclesiásticos, es decir, de seda, bordados en oro, en fin, bastante caros. Entonces este hombre, un día se presentan en la tienda un obispo, acompañado del secretario y un ayudante. Entran en la tienda y empiezan a decir al propietario que le saque todo lo género que tenga. Empiezan a sacar todo lo género que tenga, se le enseñan al obispo y el obispo, sí señor. ¿Le gusta eminencia? ¿Le gusta? Sí señor. Solamente decía, sí señor. ¿Le gusta? Sí, señor. ¿Está de acuerdo? Sí, señor. Cuando llega la hora de pagar, dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Como no hemos traído dinero, cogemos todas las prendas, las llevamos en la carroza al obispado, dejamos en prenda aquí al obispo y volvemos para recogerlo con el dinero. Se fueron y entonces pasaron media hora, una hora, el obispo se quedó allí sentado y el propietario empezó a hacerle preguntas. Y cada pregunta que le hacía, el obispo respondía, sí, señor. Le vuelve a preguntar, sí señor. Claro, ya cuando esto, pues llamaron a la policía y entonces se descubrió que habían ido a un hospicio, habían cogido a un chiquillo, a un señor un poquito así baldadillo, lo habían vestido de obispo y solamente sabía decir sí señor, nada más. Lo habían dejado allí. Este hombre fue ahorcado ya en el reinado de ya Fernando VII, sino en el reinado de María Luisa y bueno, esas cosas que se dicen en la horca, porque, como decía un estudioso, realmente cuando uno está a punto de morir en la horca o agarrotado, en el garrote, perdón, pues el cerebro parece que hay como una dislocación y empiezas a hablar, ¿no? Entonces hay gente que me traigan más vino o cosas de estas, ¿no? Y pues lo ahorcaron sin haber cometido delito de sangre y al final de su vida dijo, adiós, patria mía, sé feliz. Un personaje. Y llegamos ya al último de los bandoleros, a José María el Tempranillo. Este es el más famoso. ¿Se acuerdan de Lewis, el que he dicho antes del libro de Sketches of Spain? Este es el dibujo auténtico de José María el Tempranillo.
Como verán, ni mide 2 metros de alto, ni es fortachón, vamos, era más bien, como dicen las crónicas antiguas, que es una palabra que a mí me gusta mucho, rehecho. Rehecho y con los pies arqueados. Pues lo pinta en casa de Richard Ford, que era el hispanista este que he dicho, porque le fue a hacer una visita y entonces estaba Frederick Lewis y le hizo 2 dibujos que vamos a ver, este y otro. ¿Por qué se le llama el Tempranillo? Bueno, pues porque en la romería de San Miguel, con 14 años, en 1814, en 1819, porque nació en 1805, mata a un hombre y entonces hay una gitana allí que lo ve y le dice: tempranillo empiezas, muchacho, tempranillo. Y ahí se le quedó el mote. José María el Tempranillo. Este hombre fue el más famoso ha sido el más famoso de todos los bandoleros, está enterrado en Jauja. Entonces este hombre, pasa si quieres al siguiente, este hombre, el rey no podía acabar con él. De hecho, acuérdense de la frase de Richard Ford, nuestro destino viajar por España, cuando Fernando VII era el rey de la península y José María el Modo de Andalucía, no pudo acabar con él y le tuvo que conceder un indulto. Entonces lo destinó a perseguir bandoleros. ¿Quién mejor que un bandolero de esta categoría para perseguir bandoleros? Entonces este hombre le dio el indulto en 1832, que es donde está hecho ese dibujo, y estuvo solamente un año, porque en septiembre de 1833, en Alameda, por eso los congresos de bandolerismo se celebran en Alameda, porque está enterrado allí, como si fuera la peregrinación, es como si fuera ir a la Meca, vamos todos allí a rendirle tributo, incluso hasta lo queríamos canonizar, pero en fin, no había, porque este sí que era de los que robaba a los pobres y robaba a los ricos y daba a los pobres. Pues en un cortijo observa que llega al cortijo y ve que el guarda habla con él y tal, pero observa una cosa extraña, y es que el guarda, la escopeta, no tiene la escopeta. Y entonces coge a la partida que él llevaba de persecución y le dice: irse, que me quedo yo charlando con el guarda. Y entonces ellos se retiran, él se va hacia el guarda y, dirigiéndose hacia unas ventanas, dice: entregarse, muchachos, que soy José María, pensando que con solo su nombre los bandidos que estaban dentro, pues tal. Y nada más y nada menos que salió uno que se llamaba el Barberillo, con un trabuco, le cerrajó un trabucazo y lo dejó tieso en el sitio, y por eso está enterrado en la población de Alameda, porque el cortijo estaba al lado. De este personaje hay una frase maravillosa que siempre citamos los estudiosos del bandolerismo, que está recogida en las memorias del duque de Ahumada, el futuro creador de la Guardia Civil. Cuando a José María, que está en Sevilla, ya indultado, lo destinan a perseguir bandidos, es esa misma época en la que visita la casa de Richard Ford y en la que hace los dibujos, que además Richard Ford dice en el libro: ha venido a visitarnos José María y le he regalado una pistola, dice, con la cual probablemente algún día me pegará un tiro o me asaltará en cualquiera de los caminos. Pues él se presenta en Capitanía General para recibir órdenes del capitán general, que en ese momento era el Marqués de las Amarillas, el padre del duque de Ahumada. Y entonces el duque de Ahumada cuenta sus memorias que, estando sentado en el despacho del padre, entró José María y le dijo, el Marqués de las Amarillas le dijo: mira, hijo mío, aquí tienes a un valiente. Eso está recogido en memorias, esa frase sí que es auténtica. Y entonces José María le contestó con una frase que define, como decimos siempre, lo que tiene que ser un auténtico capitán de una cuadrilla de bandidos. Le dijo, volviéndose hacia él: un valiente no, señorito, solo un hombre que no se aturde. Y con esa frase, desde todo el empaque que da, pues eso, ser el capitán de una cuadrilla de bandidos. Y de hecho, ya si quieres pero vamos, ahora vamos a poner ya como colofón este vídeo, porque como decía un antiguo dicho, un bandolero que no es leyenda y al que no le canta al pueblo, ese no es bandolero, ese es bandido. Una partida, una partida por la Sierra Morena, va una partida, y el capitán se llama José María.
José María de todos los bandoleros de Andalucía, el más fino y valiente José María. ¿Quién lo diría que un rey manda en España? ¿Quién lo diría? Cuando la sierra manda José María. ¡Qué maravilla! 500 migueletes y no lo pillan. Lo buscan por Lucena y está en Sevilla. Una partida los caciques temblando de noche y día, que viene galopando José María. Espero que les haya gustado la conferencia. Lo he intentado hacer lo más breve posible porque lo breve, si breve, 2 veces bueno. Pues nada, muchas gracias. Bueno, si quieren hacer preguntas, ¿no? Si quieren hacer algún tipo de pregunta. Una pregunta sobre... ¿Eran frecuentes los indultos? Mucho. Eran muy frecuentes. De hecho, el indulto a la partida de José María se lo dan a 3, que eran los 3 cabecillas. Eran José María, Juan Caballero y José Ruiz Germán, Benitas. Y hay una anécdota muy bonita también, porque el indulto lo negoció su lugarteniente, que fue Juan Caballero. Lo negoció con el general Manso. Y entonces el general Manso le dijo: vamos a hacer una cosa, en vez de indultaros a los 3, ¿por qué no te indulto a ti a cambio de delatar a los otros 2? Y entonces Caballero dice y le contestó: dígale usted al rey que yo soy caballero de nombre y caballero de condición. No solamente a esta partida, sino que en los niños de Écija también se dieron indultos, porque lo que se pretendía con ellos era que delataran a sus compañeros. Es decir, cuando ya alguien lo habían cogido, entonces, normalmente, cuando cogían a uno de ellos, los bandidos cambiaban absolutamente no me sale ahora la palabra, de proceder, ¿vale? Es decir, estamos hablando de gente que estaban más especializados que unidades militares. O sea, tenían una logística tremenda. Nadie puede subsistir 5 años o 10 o 12 años robando impunemente y sin que lo pillen. De hecho, tenemos nosotros documentos en los que están apostados para esperarlos, ven aparecer la partida, por ejemplo, de niños de Écija, y de repente, cuando van a bajar, ¡pum!, se dan la vuelta y se van. Entonces dice en el escrito: probablemente contribuyó el simple hecho de que uno de los segadores se quitó un sombrero para secarse el sudor de la frente. O sea, hasta ese punto de especialización llegaban. Es decir, y dice que por supuesto que está detenido ese tío. Hasta ese punto de especialización. O cuando estaban en Écija, el alcalde mayor de Écija va a coger a otra partida que era de los Dobos, y para que nadie supiera que salían de la población, pasaré por delante del cuartel, dejaré caer un pañuelo y así será el símbolo para que nos reunamos todos fuera de la población, para que nadie diera aviso a los bandoleros. Indultos, los que quieras. Y aún así, fíjate que no se acabó con ellos. Lo que mató al bandolerismo fueron la Guardia Civil y el telégrafo, que ya lo dijo uno de los bandidos también, en 1860, Joaquín Camargo el Vivillo, cuando lo cogieron, lo dijo en un andaluz muy profundo: «Ustedes no me han cogido, han sido los alambres». Se lo dijo a la Guardia Civil. La creación de la Guardia Civil acabó con el bandolerismo porque el bandolerismo romántico, que dura, como he dicho, hasta 1833, luego viene un bandolerismo más salvaje, viene un bandolerismo de secuestros, viene además de secuestros muy complicados, porque incluso de niños. Había un juez que se llamaba el juez Melero, en el que le secuestran a la niña y, como no paga, un día en la puerta de su casa encuentra las orejas de la niña con los pendientes clavadas en un... Sí, la niña no apareció nunca. Entonces este juez tenía un audio y al que llegaba a su esto lo ejecutaba, lo condenaba a muerte. Se pudo acabar con ellos porque llegó un gobernador civil a Córdoba, se llama Julián de Zugasti, e ideó una trama fantástica para acabar, que se llamaba, con ayuda de la Guardia Civil, se llamaba Los Cantadores de Lugares.
como no sabían en qué cortijo estaban retenidos, que estaban al final en Casariche, en un cortijo de un tío que se llamaba el tío Martín, como no sabían en qué cortijo estaban, él ideó que todos los guardias civiles se vistieran de harapos, de vagamundos, y fueran por cada caminito parándose en cada caseta, cortijo, lagar o casería, y que cantaran del Mustero Limón a este pobre que viene de Écija, va camino no sé dónde y acaba de parar aquí para tal y cual. Y entonces cuando liberaron a uno porque pagó, le preguntaron si había oído un rehén, si había oído algo. Y él dijo, sí, oía a un ciego, a un esto, cantar. Entonces supieron qué trayecto había hecho y entonces sabían dónde estaba el cortijo. El problema es que ellos tenían una dicotomía, porque por un lado no podían depredar en la zona donde actuaban porque también necesitaban al pueblo para que los ocultara, ¿vale? Y al mismo tiempo el pueblo los ocultaba, no se sabe si por eso o por miedo también a que estos los... De hecho, la partida, por ejemplo, que he dicho antes de los niños de Écija, en cada cortijo tenía un guarda y el guarda era un espía de ellos que cuando llegaba la tropa a preguntar por dónde se habían ido, si se habían ido por allá, les decía a la tropa que se habían ido por allá, ¿vale? En fin, esta gente realmente sí que es verdad que en la zona donde ellos actuaban normalmente no querían hacer daño, ¿sabes? Pero a los lugareños, porque también se servían de ellos. De las mujeres que les hacían labor de intendencia y de, pues eso, de recetadores, de encubridores y tal. Bueno, espero que no haya sido muy... Creo que no se ha dormido nadie, con lo cual... Muchas gracias.